navegar con ellas, ¿no? Antes eso estaba en una barra de menú, en un botón, una opción del menú, y por ahí podía hacerlo, ¿no? Entonces digamos que esa es una de las novedades. No he explorado en total esta herramienta. Pero vamos, indistintamente podemos colocar el factor y la variable respuesta. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí el factor en estudio. Para nosotros el factor en estudio es el porcentaje de algodón. ¿Ah? Lo estoy colocando sin tilde únicamente para evitar cualquier cambio de notación al momento de las salidas, ¿no? Entonces el porcentaje de algodón para nosotros es el factor que se analiza. Vamos a agrandarlo un poquito más. Y al lado derecho, la otra variable es para nosotros nuestra variable de interés, que es en este caso la resistencia a la tensión. ¿Sí? Esta resistencia a la tensión es nuestra variable respuesta. ¿Listo? Entonces, como se van a probar 5 observaciones, pues acá te colocaré, por ejemplo, tengo al 15% de algodón, tengo 5 observaciones. Voy a colocar ahí las 5 primeras. Y sus valores son 7, 7, 15, 11 y 9. Entonces, 7, 7, 15, 11 y 9. Y de esa manera voy a registrar el resto de datos, ¿no? Luego tengo 5 observaciones en las que se usó 20% de algodón. Y aquí tenemos 12, 17, 12, 18 y 10. ¿Okay? Entonces, por favor, vayan haciendo ustedes lo propio. Vamos. Entonces, a ver, ahí les dejo un ratito. Les voy a dejar los datos en pantalla para que los vayan registrando, ¿ya? Entonces, esto es básicamente la parte operativa, ¿no? El registro de datos para este diseño. El primer análisis que podemos hacer es un análisis gráfico, que es muy usual en estadística. El análisis gráfico nos permite a nosotros determinar o detectar si es que hay algunas diferencias que puedan ser observadas en este gráfico. De ninguna manera en estadística nos quedamos con la percepción visual, ¿no? Pero digamos que nos pueden orientar más o menos si es que pudiéramos encontrar o no diferencias. Digamos que nos pueden más o menos dar una idea de lo que esperaríamos encontrar en el análisis estadístico ya. Entonces, una gráfica que puede efectuarse con estos datos, dado que son varios por cada muestra, es justamente el diagrama de cajas. Este diagrama de cajas lo que muestra es por cada tratamiento, que es por cada pequeña muestra que se analiza, algunos estadísticos, ¿no? Entonces, el gráfico inicial no necesariamente nos va a salir exactamente así, ya luego se tiene que personalizar para agregarle aquello que queremos nosotros mostrar aquí. Pero en ese análisis inicial, lo que queremos hacer nosotros, si ustedes observan esa gráfica, es tener una primera noción. Ustedes, observando esa gráfica, ¿qué les parece? Que en verdad el porcentaje de algodón diferente que se está colocando esta fibra genera una resistencia distinta o no. Sí, ¿cierto? Y además, ¿qué otra cosa observo? ¿Qué pasa cuando yo aumento el porcentaje de algodón? La resistencia sube hasta un cierto punto y luego comienza a bajar.
Muy bien. Digamos que mientras yo pongo más porcentaje de algodón, lo que observo es que la resistencia también va aumentando, pero no aumenta de manera indefinida, sino que hasta cierto porcentaje obtengo un aumento y luego cuando ya le pongo más, ya no logro un aumento, sino ahora disminuye, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esa gráfica, si se dan cuenta, me ayuda a darme cuenta, me ayuda ya a tener una idea un poco más clara de lo que puede estar pasando, que tiene que ser contrastado con el análisis estadístico, ¿no? Entonces, si yo hubiera observado que los diagramas de cajas son similares, digamos, estuvieran todos al centro, pudiera decir que probablemente el porcentaje de algodón no tiene ningún efecto en la resistencia. La resistencia al parecer es la misma a pesar de que estamos añadiendo porcentajes o asignando porcentajes de algodón distintos, pero no es lo que hemos encontrado. Entonces, esta gráfica ya me da una idea de que esperaríamos encontrar diferencias entre los porcentajes. Ahora, si nosotros observamos un poco más, de repente nos podemos animar a plantear algunas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, si yo hago una comparación entre el 15%, que es el primer tratamiento, y el 30%, que es el tratamiento 4, diría pues que en verdad es evidente la diferencia. Pero si comparo el 15% y el 35%, observen esos diagramas de cajas. Si bien es cierto, no son idénticos en forma, el intervalo de los datos contienen uno al otro. Entonces, pudiera ser que la diferencia que hay, que es evidente que matemáticamente existe, ¿no? Que está por debajo de 10 y que está levemente por encima de 10, pero estadísticamente hablando no sea significativa. Es decir, usar 15 o 35% de algodón pudiera dar lo mismo. Pero como el propósito del experimento no solamente es encontrar diferencias, sino escoger un porcentaje de algodón que me dé la máxima resistencia a la tensión, en esta gráfica yo estaría apuntando a este 30%. Y, oye, hay que ponerle 30%. Pero nuestras sugerencias de operación o qué es lo que debe hacerse van más allá como ingenieros. No es solamente decir gráficamente hay que usar 30%, sino que pudieran aparecer otros elementos. Por ejemplo, imaginemos que usar 30% de algodón genera un costo mucho mayor que el utilizar 25% o que usar 20%. Entonces sería sumamente útil saber si es que entre usar 25 y 30% la diferencia es tan significativa como para que amerite ese costo adicional de usar ese 30% versus el 25%. ¿Sí? ¿Qué pasaría si al hacer el análisis yo encuentro que estadísticamente hablando, al usar 25 y 30%, el promedio es igual, es el mismo? Eso significaría que yo pudiera sugerir que se utilice 30, pero también pudiera usarse 25%, porque en promedio su resistencia a la tensión obtenida es la misma. Y evidentemente tendría una alternativa de menor costo para la empresa. Entonces, esas son los aspectos que queremos valorar en este análisis. Eso es lo que queremos nosotros brindar como información para aquel que tome las decisiones en este caso, ¿no? Eso es la información que este ingeniero necesita para poder decidir, ¿sí? Entonces, vamos obteniendo esta primera gráfica, ¿ah? Para generar esa gráfica, bueno, vamos primero grabando, no se nos vaya a borrar algo por aquí, ¿no? Bueno, vayan ubicando ustedes dónde. Esto es la grabación del proyecto. Pongan ustedes su nombre. Y vamos a guardar nuestra hoja de trabajo, pues, ¿no? Le vamos a colocar, pues, a ver, diseño unifactorial. ¿Ya? Procuren colocar esto en una carpeta para que tengamos mucho más fácil acceso luego. Y colocarle como nombre, un nombre, digamos, que nos indique, que nos dé una idea clara de qué es lo que hay aquí, ¿ya? Bien, entonces en el menú gráfica, ustedes van a encontrar la opción que dice gráfica o diagramas de cajas, ¿no? Si tienen alguna versión en inglés, aparece como boxplot. Esos son los gráficos de caja que vamos a usar. En este caso, nosotros tenemos múltiples Y,
que son múltiples muestras. Tenemos 5 muestras realmente, ¿ya? Y estas muestras, vamos a colocar múltiples Y, ¿sí? Múltiples Y. Y estas múltiples Y son, digamos, vecinos. Vamos ahí, aceptamos. Decimos, ¿cuál es la variable? Denme un minutito para poder, si no me equivoco, porque como este es un modelo diferente, gráfica. Ay, Dios. Déjenme un minutito. Vamos por acá. Ya. Cajas. A ver, ahí está, sí. En el diagrama de cajas, por favor, vamos a escoger múltiples Y. Y dentro tenemos el múltiple Y simple, es la comparación de 2, así como la comparación T de student que tenemos. En nuestro caso tenemos más de 2, ¿no? Entonces vamos a indicarle con grupos. Y aquí tenemos que indicarle, en la variable de gráfica, esa es nuestra variable continua. Aquí se coloca la variable respuesta. En nuestro caso, la variable respuesta es la resistencia a la tensión. Le podemos dar, estando la selección dentro de ese panel, doble clic en resistencia a la tensión, o por aquí hay un botón que se habilita cuando escogen para enviar a la caja que corresponde. La variable categórica para agrupación, para nosotros sería nuestro porcentaje a la tensión, o porcentaje, perdón, de algodón. Y bueno, aquí hay una serie de elementos que ustedes pueden luego valorar, ¿no? Qué es lo que desean que se vea, por ejemplo, el símbolo de mediana. Vamos a ver primero el gráfico inicial que nos da, y sobre ello ya podemos hacer luego las modificaciones, ¿no? El valor que aparece aquí, miren, si yo apunto, en cualquiera de las cajas, aparece un cuadro en el que me da algunos datos descriptivos, ¿no? Y aquí nos vamos a acordar de la estadística descriptiva. Dice, aquí se está utilizando 15% de algodón, el cuartil 1 es 7, el cuartil 3 es 13, la mediana es 9, tenemos un rango intercuartil que se obtiene de la diferencia entre el cuartil 3 y 1, de 6, y los bigotes en los valores 7 y 15. N, 5 observaciones tratadas o mostradas aquí. Los bigotes definen el valor mínimo y máximo, la mediana, el valor por encima y por debajo del cual se encuentran el 50% de los datos, por lo tanto no es este valor que ustedes ven aquí, en verdad es nuestra media. Tenemos luego el cuartil 1, que está aquí, en la parte inferior. Observen que ese cuartil 1 coincide con el primer bigote, 7. Significa que el 25% de los datos tienen una resistencia a la tensión de máximo 7 libras por pulgada cuadrada y el 75% restante más de ese 7. Luego tenemos el cuartil 3, que es este borde de la caja, ¿no? El borde de la caja está definido por el primer y tercer cuartil, ¿no? Y el bigote, que es máximo, que sería el máximo valor que encontramos. Bueno, a esto nosotros le podemos añadir más cosas. Le podemos añadir la media, le podemos añadir bigotes en forma de T. Ya, esto es, digamos que esto es ya una curiosidad de ustedes que pueden entrar a chequear qué otras alternativas tenemos, ¿no? Podemos unir incluso los valores medios para que se genere una gráfica tipo polígono. Y bueno, aquí entonces ustedes tienen este primer gráfico que nos ayuda a determinar, pues, o a observar las diferencias que podrían haber, ¿no? Muy bien. Además de esa inspección visual inicial, lo siguiente ya es plantear las hipótesis y hacer el diseño estadístico. Este planteamiento de hipótesis que vamos a efectuar, entonces, voy a colocarlo aquí, ya exagerado mucho, ya. Lo primero que vamos a hacer es plantear las hipótesis. En este planteamiento de hipótesis, vamos a establecer el nivel de significancia. Nuestro tercer paso será el nivel estadístico de prueba o aplicar la prueba estadística, establecer la regla de decisión,
de utilizarla, ¿no? Luego concluir en función de esa regla de decisión, ¿no? Entonces, vamos con el primer paso, el planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula dirá que el promedio, lo voy a colocar así para efectos, es igual al promedio 2 y es igual al promedio 5. Con esto estamos diciendo que el utilizar 15, 20, 25, 30 o 35% de algodón, en verdad nos da lo mismo. Significa que la resistencia a la tensión, cuando utilizamos 15, 20, 25, 30 y 35%, es en promedio por tratamiento la misma. Luego entonces, el usar porcentajes de algodón diferentes no causa absolutamente ningún efecto, ni de aumento ni de disminución a la resistencia a la tensión de la fibra. Esa es nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis alternativa dirá que al menos una pareja de tratamientos, ¿no?, tiene una diferente resistencia a la tensión. Entonces aquí ya esto lo podemos hacer en otro momento con ecuaciones para que sea pues más formal, ¿no? Entonces, nuestro primer paso es el planteamiento de las hipótesis. Las podemos plantear de manera que podemos narrarla también. La primera hipótesis nula dirá que no existe diferencia en la resistencia a la tensión que esté siendo ocasionada por porcentajes diferentes de algodón aplicados en la fibra. Y la alternativa, que al menos 2 porcentajes de algodón aplicados en la fibra generan una resistencia a la tensión diferente. Ese al menos incluye que la diferencia pudiera ser entre todos, ¿no?, todos los porcentajes. El segundo paso es establecer cuál es el nivel de significancia que desea asumir, el riesgo que desea asumir el experimentador con respecto al hecho de que, siendo la hipótesis nula verdadera, la rechace. Entonces, usualmente nosotros hablamos de un nivel de confianza del 95%, con lo cual el nivel de significancia suele ser, ¿sí?, suele ser el 5%. Eso no significa que siempre va a ser así. Eso depende realmente del investigador, de quien quiera hacer el trabajo y cuánto riesgo desea asumir. También está definido por el tipo de variable que está midiendo, por lo crítico de las diferencias que hay en esas variables. No es lo mismo ver una diferencia, por ejemplo, en un experimento como este, en determinar que la variable de interés a medir son los tiempos, por ejemplo, que debe estar funcionando el corazón de una persona, ¿no? Entonces, evidentemente, un equipo que desee determinar y medir con precisión ese aspecto que pone en riesgo la vida debe tener mucha más confianza en esos resultados que se obtengan, ¿no? Bien, en este caso vamos a definir el nivel de significancia como el 5%, que sería el riesgo que vamos a asumir, y enseguida lo que hacemos es obtener el estadístico de prueba. El estadístico de prueba, en este caso, se obtendrá en la distribución Fisher. Esta distribución Fisher se utiliza cuando tenemos más de 2 tratamientos, y teniendo más de 2 tratamientos, la variable que trabajamos es numérica continua, que es lo que tenemos aquí, y n observaciones por cada tratamiento a ser probado. En este caso, ese estadístico de prueba, ya lo vimos hace un momento, se obtiene del cociente entre la media de cuadrados del error del tratamiento, la media de cuadrados de tratamientos y la media de cuadrados del error. Y ese es el estadístico que va a ser comparado con el que corresponde al valor crítico de la tabla de distribución Fisher para poder establecer si es que tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula o si no la tenemos y deberemos aceptarla. ¿Okay? De ello se desprenderá nuestra conclusión de las sugerencias de operación en este experimento, si es que podemos sugerir cualquier porcentaje al no encontrar diferencias o podemos sugerir cierto porcentaje de error. El estadístico de prueba lo vamos a obtener ya del uso de la herramienta en la que ya hemos vaciado los datos. Entonces, vamos a ir al menú estadísticas
Y aquí vamos a encontrar la opción que dice ANOVA, ¿no? Que son las siglas de análisis de varianza en inglés, ANOVA. En este caso nosotros tenemos un solo factor analizado, por tanto vamos a escoger esa opción. Y aquí, a partir de la versión 17 en adelante, ya teníamos esta opción de seleccionar en este cuadro combinado, ¿no? Dice, los datos de respuesta están en una columna para todos los niveles de los factores, o están en una columna separada para cada nivel. En nuestro caso los hemos colocado en una sola columna, ¿no? Aquí ven porcentaje de algodón, y en esa única columna están todos los niveles del factor que se analiza, ¿no? Vamos a identificar cuál es la variable respuesta, que es nuestra resistencia, y el factor analizado, que es el porcentaje. Hay una serie de botones en la parte inferior que definen, por ejemplo, en el botón opciones, el tipo de prueba estadística que hacemos. Aquí es donde nosotros vamos a modificar, si fuera el caso, el nivel de confianza, ¿no? Establecido en 95% para nuestro ejemplo también, y evidentemente al hacer las comparaciones múltiples más adelante lo que haremos es plantear ahí un intervalo de confianza bilateral para valores que estén por debajo de 0 y por encima de 0. Y se está asumiendo, esto es una suposición interesante, porque si nosotros no asumimos varianzas iguales, entonces la prueba estadística se ve sesgada y tenemos que hacer algunos arreglos antes de aplicarla, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son esas suposiciones. Una de ellas es la homoselasticidad, que es lo que aparece aquí, ya con una casilla de varianzas iguales, ¿no? Este es otro interesante añadido que tiene esta versión, ¿no? Que nos da esa posibilidad de probar y hacer esa presunción. Vamos a aceptar. Hay otro botón que aparece como botón de comparaciones, que es el que vamos a usar en otras sesiones, y es para determinar si bien es cierto, yo podría estar en condiciones de rechazar la hipótesis nula en este momento. La siguiente pregunta que cae por sí misma es, ¿la diferencia es entre todos los factores, entre todos los porcentajes, o solo algunos de ellos difieren y otros no? Entonces allí vamos a utilizar esto, que lo veremos en las siguientes sesiones. Luego tenemos un botón para las gráficas, y estas gráficas son de los residuos, o digamos, la diferencia entre lo que se obtiene y lo que se esperaba obtener. Estos residuos tienen un comportamiento esperado si es que los datos están cumpliendo con las suposiciones. De hecho, si hay alguna suposición en la que estamos basando el análisis de varianza que no se cumple, entonces estas gráficas nos van a alertar sobre ello. En este caso, nosotros vamos a dar a aceptar ya aquí para obtener la tabla del análisis de varianza, que es la que nos va a dar el resultado que necesitamos para continuar en este experimento. Entonces, este cuadro de análisis de varianza nos da información inicial. Aquí está la hipótesis nula ya planteada, dice todas las medias son iguales, es decir, da lo mismo usar cualquier porcentaje de algodón, porque los promedios en general de cada porcentaje son los mismos estadísticamente hablando. Fíjense que hablamos de promedios, no de valores individuales, ¿sí? La hipótesis alternativa es no todas son iguales, ¿no? Al menos una pareja difiere. Y hemos definido el nivel del 5%, asumiendo varianzas iguales en el estudio. Nos indica cuáles son los 5 porcentajes de algodón que van a probarse, son 5 niveles, y luego ya tenemos los resultados. El análisis de varianza muestra ya las fuentes de variación, los grados de libertad, y tenemos 5 porcentajes, 4 grados de libertad, tenemos 25 observaciones, 24 grados de libertad, y de la diferencia obtenemos los grados del error. En el análisis final nos interesan dos cosas de aquí. El estadístico de prueba, que es 14,76. ¿Sí? El estadístico de prueba aquí es 14,76. Y nos interesa nuestra regla de decisión. La regla de decisión la podemos definir de muchas formas, en verdad. El intervalo de confianza de la diferencia, si incluye 0, implica que no hay diferencia entre esos tratamientos. 2, si el estadístico o el valor de probabilidad es menor al nivel de significancia, tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. O si
valor de prueba es mayor que el valor crítico, también tengo evidencia para rechazar la hipótesis. Entonces voy a plantear aquí dos de ellos, ¿no? Si yo encuentro que el estadístico de prueba que acabamos de hallar está por encima del estadístico crítico, en este caso al 5% de confianza, de significancia, con 4 grados de libertad para los tratamientos y 20 grados de libertad para el error. Voy a colocarlo aquí. ¿Ya? Si eso es así, entonces yo tengo evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Si no es así, tendré que aceptarla. Pero otra regla de decisión es esta. Si la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta es menor que el nivel de significancia, el que se haya planteado, entonces tengo también evidencia para rechazar la hipótesis nula. Obviamente ambas pruebas me deben llevar al mismo resultado. No podría ser que con la primera regla de decisión yo acepte la hipótesis nula y con la otra la rechace. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar en lo posible este estadístico, pero vamos a corroborar también que el resultado es el mismo. ¿Ya? Listo. Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces, nosotros tenemos en esta regla de decisión un estadístico que es 1476. Queremos saber, vamos a hallar este estadístico. Esto se busca en la tabla, pero también, ya dado que estamos usando una herramienta, vamos a trabajarlo ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ir aquí y vamos a ir a donde dice gráfica para hallar ese valor. Y en gráfica vamos a escoger la opción que dice gráfica de distribución de probabilidad. Vamos a ir a donde dice ver probabilidad. ¿Sí? Ver probabilidad y aceptamos. Nosotros estamos buscando el valor de la tabla Fisher, así es que vamos a ubicar la distribución F y nos va a solicitar dos parámetros. Uno, los grados de libertad del numerador, que son debidos al tratamiento. Aquí está, grados de libertad del numerador, 4. Y los grados de libertad del denominador, que son los del error. ¿Se acuerdan que el estadístico se calculaba en el numerador la media de cuadrados de tratamientos y en el denominador la media de cuadrados del error? Estos son los grados de libertad que solicitan. Y luego pasamos a la pestaña que dice área sombreada para verificar el tipo de prueba que estamos haciendo. Dos cosas que verificar. Uno, que solamente se haya seleccionado la opción que dice cola derecha, porque la distribución Fisher para las pruebas con análisis de varianza es una distribución de valores positivos únicamente. Usamos cola derecha. Recuerden que lo que estamos haciendo es utilizar la suma de cuadrados. No hay forma que esa suma de cuadrados nos dé un valor negativo. En la parte inferior, el nivel alfa o de significancia que usamos, en este caso 5, coincide con lo que necesitamos, así que no vamos a hacer mayor cambio aquí. Listo. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos una gráfica que vamos a llevar. Aquí, no, la regla de decisión. Aquí, por ejemplo, está 1476. También voy a llevarme la tablita que tenía hace un momento, la gráfica de distribución. Por acá está. Interesante este panel de navegación. Vamos. Entonces, esta es nuestra tabla de análisis de varianza. Permítanme, voy a pasarla como gráfica mejor. Como imagen, para que no se me mueva. Ahí está. Entonces, de ahí salió ese 1476. Y aquí vamos a establecer nuestra regla de decisión, ¿no? Entonces, en esta regla de decisión tenemos, este es el estadístico crítico, 286.6, que también lo podemos hallar en la tabla Fisher, por si acaso, ahí está, 4 y 20 grados de libertad, para el 5%. ¿Qué es lo que dice la regla de decisión? Si es que el estadístico de prueba, que para nosotros es 1476, es mayor que este valor crítico, miren, todo valor por debajo de esto cae en una zona llamada de
aceptación de hipótesis nula. Todo valor que cae en esa zona roja, que está por encima de 286.6, se conoce como área o región de rechazo de hipótesis nula, con el 5% de probabilidad. Entonces, en nuestro caso, el 1476 es claramente mayor que 286.6 o 287, que se redondeó a dos cifras que hay en el texto. Entonces, yo tengo evidencia para rechazar la hipótesis nula. Tengo evidencia estadística. Entonces, voy a colocar aquí, existe evidencia estadística. Hipótesis nula. ¿Eso qué significa? ¿Qué concluyo con eso? Concluyo con eso que en verdad el factor analizado, es decir, el porcentaje de algodón, tiene influencia, o influye si quieren, ¿no?, significativa en la resistencia a la tensión de la fibra sintética, ¿no? Esa es nuestra conclusión. No puedo concluir nada más todavía, no puedo decir cuáles, si todas difieren, si una de ellas da una mayor resistencia que la otra, todavía no. Es evidente en la gráfica inicial, ¿no? Nuestra inspección inicial de la gráfica que teníamos pues nos hacía observar claramente ello. Pero lo que puedo decir aquí es que hay diferencia, pero no puedo decir si la 15 y 20 difieren, o si 20 y 25 difieren. Si 15 y 35 difieren, aún no puedo llegar a esas conclusiones, que de hecho todavía no las necesitamos en este punto. Pero esto es básicamente todo el procedimiento que debemos seguir. Entonces estoy concluyendo que sí, en verdad, esta sospecha que había, de que había una diferencia ocasionada por la resistencia, por el porcentaje de algodón, en verdad sí existe. Sí hay evidencia estadística para sostener que el promedio de la resistencia a la tensión cuando se utilizan los diferentes porcentajes de algodón no es el mismo. ¿Ok? Perfecto.